El profesor le hizo algo horrible, el caso de Esmeralda Richies. La noche del 12 de febrero de 2023, una llamada desesperada rompió el silencio en el paraje Vista Alegre de Higüey. Esmeralda Richies, de apenas 16 años, acababa de regresar a su hogar pálida, débil y sangrando profusamente, tras una salida a la playa con su profesor de matemáticas. Apenas unas horas después, la encontraron sin vida en el baño de su propia habitación. Lo que comenzó como un paseo dominical junto a amigas se había transformado en una pesadilla de violencia extrema. Quien debía protegerla, su maestro, se convirtió en su verdugo. Las pruebas revelarían un plan macabro. Ayúdame, yo me estoy desangrando. Esmeralda Richies Martínez nació y creció en el distrito municipal La Otra Banda, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, en la República Dominicana. Hija de Eligio Richies Castillo e Isabel Martínez, vivía en un hogar humilde y trabajador. Su familia atendía un pequeño colmado y ella, con un carisma deslumbrante y una belleza singular, era conocida en su comunidad por su dulzura y su espíritu servicial. Le gustaba ayudar en el negocio familiar y siempre estaba dispuesta a tender una mano a sus vecinos. Con apenas 16 años, Esmeralda albergaba sueños enormes. Estudiaba el bachillerato técnico en servicios de alojamiento en el Instituto Agropecuario de Higüey. Anhelaba un futuro en la industria hotelera y turística, un sector pujante en su región. También coqueteaba con la idea del modelaje, su porte y su fotogenia natural la hacían destacar. Sin embargo, en ese mismo centro educativo donde forjaba sus ilusiones, su camino se cruzó con el de un depredador, John Kelly Martínez, su profesor de educación física y física, un hombre de 35 años, casado, que ejercía una influencia decisiva sobre sus estudiantes. El domingo 12 de febrero de 2023, alrededor de las 7:30 de la noche, John Kelly Martínez llegó en su vehículo Honda Accord EX 2016 a la residencia de Esmeralda en Vista Alegre. Lo acompañaban su primo, Rubiel Morillo Martínez, y otras 3 estudiantes menores de edad, todas alumnas del mismo instituto y amigas de Esmeralda. El plan, supuestamente, era un inocente paseo a la playa Macao, ubicada a unos 28 kilómetros de la casa de la adolescente. El profesor, que ya había frecuentado el hogar de los Richies para pedir permiso y llevar a Esmeralda a otros paseos, convenció a los padres, quizás aprovechando la confianza que su investidura de educador le confería. El padre de Esmeralda, convaleciente de una reciente operación a corazón abierto, se encontraba en la iglesia en ese momento. El grupo partió hacia la zona costera. Al llegar a la playa Macao, la escena comenzó a adquirir un cariz siniestro. Según los testimonios de las otras 3 adolescentes, todos se desmontaron del vehículo, pero por alguna razón, Martínez les indicó que se alejaran. Él permaneció en el interior del auto con Esmeralda, mientras su primo, Rubiel Morillo, se llevaba a las otras jóvenes a otra área de la playa, en lo que la fiscalía describiría como una clara maniobra de distracción y complicidad. En ese intervalo, a solas y en la oscuridad, ocurrió el brutal ataque. Las pruebas forenses y la acusación fiscal detallan que el profesor sometió a la adolescente a una actividad sexual de violencia extrema que le provocó un desgarro vaginal profundo. El hecho fue de tal magnitud que el vehículo, según relataron las amigas, se estremecía violentamente. Lo que parecía un forcejeo en la distancia era, en realidad, una agresión que le estaba costando la vida a Esmeralda. Cuando el grupo se reagrupó para emprender el regreso, el estado de Esmeralda era alarmante. Las amigas declararon que la vieron pálida y sangrando profusamente. A partir de ese momento, se inició un tortuoso periplo de regreso, lleno de paradas que, en lugar de buscar ayuda médica urgente, buscaban encubrir el crimen. La primera parada documentada fue en un baño del establecimiento Onos Bar, donde el profesor llevó a Esmeralda para que se lavara y limpiara la sangre. Poco después, alrededor de las 9:45 de la noche, las cámaras de seguridad de una estación de combustible en la avenida España de Bávaro captaron imágenes clave. En la grabación se observa al Honda Accord estacionarse. De él descienden el profesor y Esmeralda, visiblemente afectada. Martínez la escolta hacia el interior de los baños del local comercial anexo a la gasolinera.
Lo más perturbador del registro fílmico es que el profesor ingresa al baño junto con la menor. Posteriormente, el propietario del establecimiento declararía a las autoridades que encontró el baño completamente ensangrentado, un testimonio mudo de la gravedad de la hemorragia que ya sufría Esmeralda. Durante todo este tiempo, y a pesar de la evidencia de una emergencia médica, John Kelly Martínez nunca llevó a Esmeralda a un centro de salud. La prioridad del profesor no era salvar la vida de su alumna, sino ocultar las huellas de su atroz acto. En lugar de un hospital, la ruta del vehículo serpenteó por diferentes puntos, prolongando la agonía de la joven. Rubiel Morillo Martínez, según la investigación, participó activamente en este encubrimiento, ocultando posteriormente el pantalón ensangrentado de su primo. Finalmente, cerca de la medianoche, el profesor dejó a Esmeralda en su casa. La adolescente, ya sin fuerzas y con una hemorragia interna incontenible, apenas pudo llegar a su habitación. Sus padres, alarmados por su palidez y el evidente sangrado, la ayudaron a acostarse y le preguntaron qué sucedía. Ella, quizás por miedo, por vergüenza o por el estado de shock en que se encontraba, no les reveló la magnitud de la agresión sufrida. La mañana siguiente, el lunes 13 de febrero, el padre de Esmeralda fue a despertarla para que se alistara para la escuela. Al no obtener respuesta, entró a su habitación y la encontró muerta en el baño de la residencia. El hallazgo fue desgarrador. De inmediato, se notificó a las autoridades. La investigación preliminar apuntó directamente al profesor John Kelly Martínez, dada la cronología de los hechos y los testimonios de las otras jóvenes que la acompañaron esa noche. El Ministerio Público y la Policía Nacional actuaron con celeridad. El profesor fue detenido y, apenas unos días después, el 21 de febrero, la jueza Francis Johari Reyes Diloné le dictó 1 año de prisión preventiva como medida de coerción, mientras se profundizaban las investigaciones. El informe de autopsia, realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, fue determinante y escalofriante. Estableció como causa de muerte un desgarro vaginal que provocó una hemorragia aguda severa, tanto externa como interna, que derivó en un shock hemorrágico como mecanismo terminal de muerte. El cuerpo de la joven presentaba múltiples laceraciones, abrasiones y contusiones, evidencia irrefutable de la violencia sexual extrema a la que fue sometida. El teléfono de Esmeralda Richies contenía audios donde pedía auxilio. Mi hija estaba en relaciones con vaina. Me lo metió. Y ahora yo no pude llegar y mi baño está lleno de sangre. Jerry, por favor, ayúdame, yo me estoy desangrando. Jerry, no, el baño está lleno de sangre. Ayúdame. Sus amigas no contestaron a tiempo. Una alegó tener el celular dañado. Los mensajes de voz se volvieron evidencia clave del caso y de la falta de ayuda inmediata. La difusión de estos audios generó fuerte controversia ética y mediática. La acusación formal del Ministerio Público fue contundente, describió el crimen como un acto de tortura y barbarie, una agresión planeada para aprovecharse sexualmente de una menor en condición de vulnerabilidad. En la fase de instrucción del proceso judicial, ocurrió un hecho que causó gran indignación en la familia de Esmeralda y en la sociedad dominicana. El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia, si bien envió a juicio de fondo a John Kelly Martínez, dictó un auto de no al lugar a favor de su primo, Rubiel Morillo Martínez. La jueza Alexandra Reyes Custodio argumentó insuficiencia probatoria para sostener los cargos de complicidad y encubrimiento, a pesar de los testimonios que lo situaban alejando a las amigas del vehículo y de haber ocultado evidencia crucial como el pantalón ensangrentado del victimario. Esta decisión judicial fue percibida por los querellantes como una omisión grave que dejaba en la impunidad una parte fundamental de la trama criminal. El juicio de fondo contra John Kelly Martínez se celebró en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de la Altagracia, presidido por la jueza Sagrario del Río. Durante las audiencias, los fiscales Idalia Peralta y Yeuri Rodríguez presentaron un cúmulo de pruebas irrefutables, los testimonios de las adolescentes que presenciaron los momentos previos y posteriores al ataque, las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de combustible, el informe de autopsia y la evidencia de la ruta tomada por el profesor para no asistir a la víctima.
La defensa del acusado no pudo contrarrestar la contundencia del material probatorio. El 14 de marzo de 2024, más de un año después del crimen, el tribunal emitió su veredicto. Yoncalé Martínez fue hallado culpable de violar, entre otros, los artículos 265, 266, 302, 303 y 331 del Código Penal Dominicano, que sancionan la agresión sexual, el acto violento y forzoso, la asociación de malhechores y la tortura. La sentencia dictada fue de 20 años de prisión, el pago de una indemnización de 2 millones de pesos dominicanos a favor de los familiares de la víctima y una multa de 200,000 pesos. Actualmente, Yoncalé Martínez cumple su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en la provincia La Altagracia, el mismo lugar que alguna vez fue testigo de los sueños y la vida de Esmeralda. La justicia terrenal dictó su fallo, pero el daño causado es irreparable. El caso de Esmeralda Richies trascendió las fronteras de un hecho policial para convertirse en una herida profunda en la conciencia de la sociedad dominicana. El impacto en su familia ha sido devastador. Un hogar humilde y lleno de esperanza se vio sumergido en un luto perpetuo. Eligio e Isabel no solo perdieron a una hija, sino que vieron como su confianza en el sistema, que inicialmente falló al absolver al cómplice del crimen, quedó quebrantada. Para la sociedad, el caso destapó una verdad incómoda: la violencia sexual contra menores es un flagelo que se esconde incluso en entornos supuestamente seguros como el educativo. Un profesor, una figura de autoridad y confianza, utilizó su posición para planear y ejecutar un acto de una sevicia inenarrable. En la memoria colectiva, Esmeralda Richies permanece no solo como una víctima, sino como un símbolo de la lucha contra el abuso y la impunidad. Su nombre es ahora un recordatorio constante de que la protección de la niñez y la adolescencia no admite ni omisiones ni justificaciones, y de que la confianza depositada en quienes educan debe estar blindada por la más estricta vigilancia y la más firme aplicación de la justicia. La flor que soñaba con modelar y triunfar en el turismo fue arrancada de raíz, pero su tragedia obliga a una nación entera a mirarse en el espejo de sus más oscuras sombras. ¿Crees que los padres deben vigilar más con quien hablan sus hijas, inclusive si es un profesor de una institución educativa? Deja tu opinión en los comentarios. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos. Activa la campana de notificaciones para que te avise de un nuevo episodio de Suceso Criminal.